Título del video: lo último sobre el Plan C de la ley del parol y también sobre la parlamentaria. Sí, señores, este video se trata sobre lo que está pasando en Washington DC, específicamente en el Senado de los Estados Unidos, donde a la fecha hay 48 senadores demócratas que ya están listos para aprobar el presupuesto del presidente Biden de 1.75 trillones, que lo llamó Build Back Better, y que es un presupuesto de carácter social, humano, y que mejorará la producción de una energía limpia en los próximos años. Principalmente mejorará las condiciones de vida de los estadounidenses de más bajos recursos económicos, toda vez que este presupuesto crea una educación universal temprana y gratuita que beneficiará a millones de familias. Igualmente mejorará las condiciones en lo referente a los servicios de salud para las personas más necesitadas de los Estados Unidos, al igual que solucionará el problema de la escasez de vivienda para millones de familias que viven en un estado o situación de pobreza. Esto es, viviendo en el país más rico y poderoso del mundo. En realidad, esto es increíble que haya tanta desigualdad económica en los Estados Unidos, pero este presupuesto también crea millones y millones de nuevas fuentes de empleo muy bien pagadas. Por otro lado, en esta crisis mundial de salud por la pandemia se vio reflejado la gran diferencia económica de las familias estadounidenses, ya que las clases más privilegiadas al inicio de la crisis de salud, ellos se refugiaron, se mantuvieron en sus hogares hasta cuando la situación se controló, toda vez que este grupo tiene todos los medios, los recursos económicos para subsistir cómodamente sin mayores problemas. Pero la clase media, baja y las familias más pobres de los Estados Unidos tuvieron que seguir produciendo todo el tiempo, sí, sin importar la pandemia, toda vez que debían tener que producir para mantener a sus familias. En fin, este presupuesto de 1.75 trillones mejorará las condiciones de vida de millones de familias estadounidenses, como les decía, especialmente en los estados más pobres de los Estados Unidos, ya que sinceramente son muchas, pero muchas provisiones que ayudarán al crecimiento económico del país. Igualmente, la provisión migratoria, donde se asigna 200 billones al mejoramiento del sistema migratorio de los Estados Unidos, que a la fecha tiene unos retrasos de 5, 10 y hasta 15 años en procesar las visas familiares principalmente. Toda vez que las leyes, normas, procedimientos no se han actualizado en los últimos años o en las últimas décadas. Pero este presupuesto se logrará y agilitará todos los trámites migratorios a la brevedad posible. Pero también se debe mencionar que algunas tarifas, honorarios, tasas van a incrementarse. Todo esto para dar un mejor servicio en el menor tiempo posible. También la parte que nos interesa es la provisión de la reforma migratoria a través del Plan C del parol migratorio, y que el 1 de diciembre ya fue entregado oficialmente a la parlamentaria del Senado, Elizabeth McDonald, para su revisión respectiva, toda vez que ella debe aprobar o rechazar el Plan C, respectivamente. A la parlamentaria todavía sigue solicitando algunos cambios al Plan C, pero estos ya fueron realizados de acuerdo a su pedido, ya que la parlamentaria específicamente se refiere a la prohibición absoluta a permitir que los inmigrantes que califiquen al Plan C del parol migratorio a que no puedan solicitar ayudas o beneficios del gobierno central y de los gobiernos locales. Entre estos rubros tenemos a que queda terminantemente prohibido solicitar ayudas económicas, ayudas de salud, ayudas de vivienda, ayudas de alimento, etcétera, etcétera. Ya que si alguien que haya calificado inicialmente al Plan C del parol
y si intenta pedir ayuda se estima que perderá su protección temporal, perderá su permiso de trabajo y más. Todo esto debido a que posiblemente el Plan C va a ser aprobado bajo el proceso de reconciliación en el Senado de los Estados Unidos con una mayoría simple de 51 votos. Pero este proceso de reconciliación tiene unas reglas, reglamentos, normas, requisitos muy estrictos que se debe cumplir. Y en el caso del Plan C del parol migratorio, es que este alivio o reforma migratoria no le debe ocasionar gastos o costos al gobierno central y a los gobiernos estatales y locales de los Estados Unidos. Al contrario, este plan C debe pagarse por sí solo toda su implementación. Además, debe proporcionar algún ingreso o ganancia a los Estados Unidos. Por tal motivo, si usted califica el plan C, usted debe empezar a ahorrar cuando sepa que la parlamentaria Elizabeth McDonald ya lo aprobó, y esto sucederá en los próximos días. Toda vez que usted debe cubrir los gastos del abogado, que sus honorarios van desde $500 a $5,000, depende del estado donde usted viva y dependerá de la complejidad de su caso. Es decir, si usted tuvo faltas en el pasado o tuvo algún encuentro con inmigración en el pasado, respectivamente. Por otro lado, por la tarifa suplementaria o multa propiamente dicha, por haber ingresado a los Estados Unidos de manera irregular, principalmente por la frontera sur, y también por otra parte por haber quedado en los Estados Unidos luego de que sus visas hayan expirado, el costo aproximado de esta tarifa suplementaria está entre los $800 y los $2,500. Toda vez que el senador Manchin propuso de último momento a que se asigne una gran suma de dinero para asegurar la frontera sur, con drones muy sofisticados, con cercas virtuales de alta tecnología, con aviones que puedan vigilar las 24 horas y para la contratación de más agentes de la patrulla fronteriza y otros gastos que incurran esta seguridad fronteriza. Este pedido o solicitud del senador Joe Manchin debe ser cumplida. De esa manera él está dispuesto a dar su voto positivo a la provisión de la reforma migratoria que está dentro del presupuesto de 1.75 trillones del presidente Biden. En el texto original de este presupuesto dice que calificarán al plan C todo aquel que haya ingresado a los Estados Unidos antes del 1 de enero del 2011. También establece que este plan terminará el 30 de septiembre del 2031. Por otro lado, establece que el sistema de inmigración debe en 90 días redactar todas las normas, reglamentos, requisitos de este plan. Igualmente deberán establecer quiénes califican, quiénes no califican, qué faltas cometidas en el pasado le descalifican de este alivio migratorio. Es así que el plazo de 90 días deben publicarlo en el registro oficial. Sí, los primeros 90 días ya deben haber concluido y publicado en el registro oficial. De allí tienen otros 90 días para preparar en la implementación de este gigantesco alivio migratorio que aparentemente va a beneficiar a cerca de 8 millones de inmigrantes. Y cuando ya haya transcurrido los 6 meses del servicio de inmigración, ya debe iniciar a recibir las aplicaciones o solicitudes del plan C del parol migratorio. Según el texto original, a la fecha establece que el 1 de mayo ya debe iniciar la recaudación o recepción de las primeras aplicaciones. Por otro lado, cada persona que califique debe ser individualmente. Sí, por otro lado se menciona que cada persona debe calificar individualmente y tiene que probar que ha vivido en Estados Unidos desde antes del 1 de enero del 2011. Todo esto en referencia a los esposos o esposas
que en algunos casos que esté como dependiente en los taxes o income taxes de su esposo, valga la redundancia. Esto no le garantiza o no es suficiente para probar que usted ha estado físicamente en los Estados Unidos antes del 1 de enero del 2011. Por tal razón, trate de juntar otro tipo de pruebas que pueda usted demostrar su presencia física continua en este país. Principalmente esto es para las amas de casa o del hogar en algunos casos. También usted deberá pagar la suma de $410 por el permiso de trabajo. Por el permiso de viaje usted debe pagar $575. Por el chequeo de antecedentes personales usted debe pagar $85. Por el formulario I-94, que es el parol propiamente dicho, que es la admisión o entrada legal a los Estados Unidos sin necesidad de salir del país, su costo va a ser de $19. A la fecha no se sabe cuántos años de taxes o impuestos van a requerir que se pague como mínimo. Como sabemos, el Plan C otorgará un permiso de trabajo por 5 años, renovable por 5 años más. También otorgará el permiso de viaje internacional. No se sabe si es el permiso de viaje estándar, que es solo por un viaje, o el permiso de viaje de tipo combo, que sirve para múltiples entradas y salidas. También el Plan C protegerá de la deportación por 10 años, siempre y cuando el inmigrante mantenga un buen carácter moral. Igualmente, los cerca de 8 millones podrán obtener su licencia de conducir y que tiene un costo aproximado promedio de $45. En fin, a la fecha yo estimo que la parlamentaria ya tomó la decisión sobre el Plan C, toda vez que todos los cambios que ella solicitó fueron cumplidos rápidamente, principalmente lo referente a los costos y gastos. Por otro lado, los altos mandos demócratas ya saben cuál va a ser la decisión o cuál va a ser el veredicto de la parlamentaria Elizabeth McDonald, toda vez que en las últimas horas se ha dado una serie de declaraciones, de entrevistas. En sí se están enfrentando los senadores progresistas versus el senador Joe Manchin y también el senador Richard Durbin, quien está afirmando que se va a ignorar a la parlamentaria en el caso que la decisión sea negativa. También, específicamente, Joe Manchin terminantemente ha declarado que él no va a ignorar a la parlamentaria en el caso que ella lo rechace o niegue el Plan C. También cabe recalcar, aparentemente los 48 senadores están muy unidos y la mayoría han declarado que sí van a ignorar a la parlamentaria. Es más, el senador Joe Manchin y la senadora Kyrsten Sinema se oponen a que se imponga impuestos a las grandes corporaciones y a las familias más adineradas de los Estados Unidos, y también defienden a las grandes farmacéuticas en vez de defender a que se reduzcan los precios de ciertos remedios, principalmente para las personas de la tercera edad. Esa situación es increíble, a que defiendan a los intereses de quienes aparentemente les financian sus campañas políticas, en vez de defender a los más pobres de los Estados Unidos, que fueron quienes los eligieron en las urnas. Qué pena que se dé esta situación tan insólita e ilógica, pero así es la política. Por un lado, los 50 senadores republicanos están muy unidos en tratar de bloquear el presupuesto de 1.75 trillones del presidente Biden. Pero por el otro lado, los 50 demócratas lamentablemente no se pueden poner de acuerdo. Por tal razón, el pueblo estadounidense los rechaza en las elecciones que se dieron hace unas semanas en algunos estados. Por otro lado, en las últimas encuestas demuestran el gran descontento, una gran frustración de los ciudadanos norteamericanos, porque el presidente Biden no puede controlar, no puede ponerse de acuerdo con los 50 senadores para poder aprobar leyes muy válidas que ayuden a recuperar la economía de los Estados Unidos.
Los senadores demócratas están sin un liderazgo, están sin rumbo. Cada quien quiere sobresalir, pero no logran ponerse de acuerdo en aprobar rápidamente nuevas leyes en beneficio de los Estados Unidos. Como se está dando todo en el Senado, vemos que Joe Manchin al final conseguirá todo lo que él está pidiendo y solicitando, o todo lo que él está condicionando, o todo lo que él no está de acuerdo, va a sacar o retirar del presupuesto de 1.75 trillones del presidente Biden. Él tiene todas las de ganar, ya que su voto es muy valioso. Él se ha convertido en el tercer hombre más importante en Washington DC. Toda la prensa lo quiere entrevistar. Todos los otros senadores lo quieren hacer entender del gran beneficio que traerá el plan C, del parón migratorio y en sí de todo el presupuesto de 1.75 trillones. Pero el senador Manchin se cierra a todo. Él se preocupa más de las grandes corporaciones en vez de preocuparse por las personas más pobres de los Estados Unidos a la fecha. Parece irreal, pero esa es la realidad. Mi gente, mi raza, mis paisas, sigan manteniendo la fe, ya que la fe mueve montañas. Ya solo queda esperar y esperar, y estaban en las manos de la parlamentaria primeramente y luego en las manos y la voluntad del senador Joe Manchin. Pero al final que se haga la voluntad de Dios, ya que ustedes ya hicieron la parte más dura, que es la espera de 5, 10, 15, 20, 25, 30 y hasta 35 años. Si usted llegó hasta aquí, le invitamos a suscribirse a nuestro canal y a compartir este video en sus redes sociales para que más personas se beneficien de este contenido. Se les agradece anticipadamente. Aclaración final. Disclaimer. Este video solo es una información general. No es consejo legal. No es asesoría legal. Si usted tiene un caso en particular, por favor consulte con un abogado experto en inmigración.